¿Qué harías si te enamoraras de alguien más mientras crees ser feliz en tu matrimonio? Descubre cómo Carla y Daniel enfrentan la lucha entre el amor verdadero y las expectativas sociales en Secretos de Amor. No te pierdas esta conmovedora historia que podría cambiar tu forma de ver el amor. Carla y Daniel llevaban vidas aparentemente perfectas. Ambos estaban casados con sus respectivas parejas, rodeados de lo que muchos consideraban felicidad. Carla, una exitosa arquitecta, tenía un esposo que parecía ideal, mientras que Daniel, un escritor de renombre, tenía una esposa que lo apoyaba en todo. Pero, debajo de la fachada de perfección, se escondía una verdad silenciosa, la soledad y el vacío de un amor no correspondido. Se conocieron por casualidad en un evento de trabajo. Al principio, sus conversaciones eran formales, centradas en lo profesional, pero con el tiempo, las charlas se volvieron más profundas. Empezaron a hablar de sus sueños, miedos y, eventualmente, del descontento que ambos sentían en sus matrimonios. Ninguno de los dos se había atrevido a admitirlo antes, pero juntos encontraron el valor para enfrentarse a esa realidad. A medida que sus sentimientos crecían, intentaban convencerse de que lo que tenían con sus parejas era suficiente. «Tengo un matrimonio estable», se repetía Carla. «Soy feliz, ¿verdad?», pensaba Daniel, mientras observaba a su esposa sonreír en la mesa del desayuno. Sin embargo, ambos sabían que esas palabras eran una mentira, una manera de aferrarse a algo que ya no existía. Las miradas entre Carla y Daniel se volvieron más largas, los roces más intencionados, y las excusas para verse más frecuentes. No necesitaban decirse nada para entender lo que sentían. Era un amor prohibido, un secreto que compartían solo entre ellos, y eso lo hacía aún más intenso. Sin embargo, la culpa comenzó a acecharlos. Ambos estaban comprometidos en matrimonios que, aunque vacíos, representaban años de historia y promesas. Se preguntaban si debían dejar todo atrás por algo que, aunque real y apasionado, parecía imposible de sostener. No querían hacer daño a sus seres queridos, pero tampoco podían ignorar lo que sentían el uno por el otro. Cada encuentro secreto se volvía una mezcla de pasión y dolor. Querían estar juntos, pero sabían que el precio de ese amor sería alto. Los dilemas morales los desgarraban. ¿Deberían seguir escondiendo lo que sentían, o enfrentar la verdad, aunque eso significara destruir sus vidas actuales? Secretos de Amor era más que un amor entre dos personas. Era la historia de lo que significa vivir con corazones divididos, de luchar entre lo correcto y lo que el corazón realmente anhela. Carla y Daniel intentaron poner distancia entre ellos, creyendo que el tiempo ayudaría a que sus sentimientos se disiparan. Las semanas pasaron, y aunque evitaban verse en persona, los pensamientos sobre el otro eran incesantes. Cada mensaje no enviado y cada llamada no realizada eran pequeños recordatorios de lo que habían construido en secreto. En sus matrimonios, las grietas empezaron a hacerse más evidentes. Carla ya no podía soportar las conversaciones superficiales con su esposo, y Daniel encontraba cada vez más difícil escribir, incapaz de concentrarse en sus proyectos. Ambos se preguntaban si seguirían con sus vidas como si nada hubiera pasado, fingiendo una felicidad que no sentían, o si debían enfrentar lo inevitable. Un día, el destino los cruzó de nuevo. Ambos coincidieron en una conferencia, sin haberlo planeado. Las miradas fueron suficientes para reavivar todo lo que intentaron enterrar. Se escabulleron a una cafetería cercana, donde las palabras finalmente rompieron el silencio que habían mantenido durante semanas. «No puedo seguir así», dijo Daniel, con la mirada perdida en la taza de café frente a él. «No sé qué es peor, engañar a mi esposa o engañarme a mí mismo». Carla, con los ojos llenos de tristeza, asintió lentamente. «Yo también lo he pensado. Intenté convencerme de que lo que sentía por ti desaparecería, pero no ha hecho más que crecer. No es solo una aventura, Daniel. Esto es real». Los dos permanecieron en silencio por un momento, procesando lo que acababan de admitir. Sabían que ya no podían seguir pretendiendo. El amor que compartían no era un simple capricho o una fantasía, era algo profundo, algo que no podían ignorar, aunque sabían que revelarlo traería dolor. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carla en voz baja, sus manos temblando ligeramente. Daniel la miró con determinación. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, aunque doliera. «Creo que lo primero es ser honestos»,
con nosotros y con ellos. No podemos seguir viviendo en una mentira. Será doloroso, pero también lo será seguir negando lo que sentimos. Carla asintió, aunque el miedo la invadía. Sabía que terminar con su matrimonio sería devastador, no solo para ella, sino también para su esposo, alguien que, aunque ya no la hacía sentir plena, había sido su compañero durante tantos años. Pero sabía que continuar en la mentira no era una opción. En los días que siguieron, ambos decidieron hablar con sus respectivas parejas. No fue fácil. Las conversaciones fueron largas, llenas de lágrimas, reproches y preguntas que no siempre tenían respuesta. El dolor fue inevitable, pero también lo fue el alivio de dejar de fingir. Carla y Daniel fueron honestos sobre sus sentimientos, sobre cómo habían cambiado con el tiempo y sobre cómo el amor que una vez tuvieron se había desvanecido. Pasaron meses antes de que pudieran volver a verse. Ambos estaban en medio de separaciones complicadas, lidiando con los escombros de sus antiguas vidas. Pero, a pesar de la confusión y el dolor, algo se mantenía firme, el amor que compartían seguía intacto. Finalmente, cuando las tormentas personales comenzaron a calmarse, se encontraron una vez más en el mismo lugar donde todo había comenzado, en el parque donde solían hablar durante horas. Esta vez, no había secretos ni miedo, solo la certeza de que habían tomado las decisiones correctas, aunque les costó mucho. ¿Crees que esto valió la pena?, preguntó Carla, mirando a Daniel a los ojos. Él tomó su mano con suavidad y, sin dudarlo, respondió: siempre lo valdrá. Ambos sabían que el camino había sido largo y doloroso, pero también sabían que ahora, sin mentiras ni cadenas, podían empezar una nueva historia, juntos. El tiempo que pasó desde que Carla y Daniel decidieron ser honestos fue una etapa de reconstrucción para ambos. No fue sencillo enfrentarse a sus sentimientos, pero tampoco lo fue vivir las consecuencias de sus decisiones. El dolor que habían causado a sus antiguas parejas, la confusión, las dudas, todo seguía presente, y a veces los asaltaba en los momentos más inesperados. Pero, a pesar de todo, estaban juntos, y eso les daba la fuerza para seguir adelante. El primer encuentro después de las separaciones fue lleno de silencios incómodos, aunque cargado de una conexión que no había desaparecido. Sabían que ya no había nada que los frenara, pero también sabían que no podían construir su nueva vida de inmediato, como si todo lo anterior nunca hubiera ocurrido. Se necesitaba tiempo para sanar. Decidieron tomarse las cosas con calma. No se mudaron juntos de inmediato, ni siquiera hablaron de futuro durante un buen tiempo. Ambos necesitaban reencontrarse a sí mismos como individuos antes de ser una pareja en toda su extensión. Había días en los que Carla, sola en su nuevo departamento, miraba las fotos de su antiguo matrimonio y sentía una mezcla de nostalgia y alivio. Daniel, por su parte, pasaba largas horas escribiendo en un intento de procesar lo que había vivido, buscando respuestas en su propio arte. Pero, con cada día que pasaba, ambos se daban cuenta de que su decisión de estar juntos había sido lo correcto. Empezaron a compartir más momentos, a vivir sin la presión de los secretos, sin la culpa que una vez los atormentaba. Redescubrieron la felicidad en las pequeñas cosas: un café por la mañana, largas caminatas por la ciudad, risas espontáneas que llenaban el silencio que antes era incómodo. Un año después de su separación, Daniel sorprendió a Carla con un viaje a una pequeña cabaña en las montañas. Era un lugar alejado del bullicio de la ciudad, donde podían desconectar del mundo y concentrarse solo en ellos dos. Durante una noche tranquila, bajo un cielo estrellado, Daniel rompió el silencio. «Hay algo que quiero decirte», empezó, con una voz suave pero decidida. Carla lo miró con curiosidad, esperando lo que venía. «Sé que no ha sido fácil, y sé que aún nos queda mucho por recorrer. Pero no hay un solo día en el que me arrepienta de lo que decidimos. Lo que siento por ti no es solo amor, es una certeza. Sé que este es el lugar donde quiero estar, contigo». Carla, con los ojos brillando por las lágrimas, tomó su mano. «Yo también lo siento, Daniel. Sé que lo que tenemos es algo que no cualquiera encuentra. Todo el dolor, toda la lucha, ha valido la pena porque ahora estamos aquí». Con una sonrisa, Daniel sacó un pequeño anillo de su bolsillo. No era un anillo de compromiso tradicional, ni una promesa de matrimonio en ese momento, sino un símbolo de lo que estaban construyendo juntos. No es una promesa de futuro,
porque no sé lo que nos espera, dijo Daniel. Pero es una promesa de que quiero seguir construyendo algo contigo, día a día, sin mentiras, sin secretos. Carla aceptó el anillo con una sonrisa, comprendiendo el profundo significado detrás de él. Sabían que el amor no era perfecto, que las relaciones no siempre seguían un camino claro, pero también sabían que lo que tenían era real, algo que valía la pena luchar y preservar. Desde aquel día en las montañas, Carla y Daniel comenzaron a escribir una nueva historia, una que no estaba marcada por las sombras del pasado, sino por el amor auténtico que habían descubierto juntos. Vivieron sin prisa, apreciando cada momento, y aunque sabían que siempre habría desafíos, también sabían que estaban juntos para enfrentarlos. Secretos de amor ya no era una historia de lo prohibido, sino de dos personas que encontraron en el otro lo que les faltaba para ser verdaderamente felices. A medida que el tiempo pasó, Carla y Daniel continuaron navegando las aguas de su nueva vida juntos. No era una travesía sin turbulencias. Había días buenos y otros en los que el peso de las decisiones pasadas parecía regresar como sombras del pasado. Ambos sabían que nunca sería fácil borrar completamente el dolor que habían causado, tanto a sus parejas como a sí mismos, pero también comprendieron que el verdadero amor no era solo alegría, sino también un acto constante de crecer y aprender juntos. Un día, mientras caminaban por la ciudad, se encontraron casualmente con la exesposa de Daniel. Hubo un momento incómodo, una pausa en la que ninguno sabía cómo actuar. Pero lo que siguió fue algo inesperado. Su exesposa, lejos de mostrar resentimiento, les sonrió amablemente y les dijo: «Espero que ambos encuentren lo que realmente buscan. Todos merecemos ser felices, aunque a veces el camino para llegar ahí sea doloroso». Esas palabras resonaron en Carla y Daniel durante mucho tiempo. Se dieron cuenta de que, aunque habían lastimado a otros en el proceso, no había sido por maldad o egoísmo, sino porque estaban persiguiendo algo que ambos necesitaban para ser plenos: autenticidad en sus vidas y en sus emociones. A partir de ese encuentro, Carla y Daniel comenzaron a hablar más abiertamente sobre lo que habían aprendido. No solo sobre el amor, sino sobre la importancia de ser honestos consigo mismos desde el principio, de no aferrarse a una vida por miedo a lo que otros puedan pensar, y de comprender que el amor no siempre es sencillo, pero sí debe ser verdadero. Ambos entendieron que la clave no era vivir buscando la perfección, ni en uno mismo ni en el otro, sino aceptar que el amor real viene con sus propios desafíos. Aprendieron que lo más importante no era cómo empezaba o terminaba su historia, sino lo que habían aprendido a lo largo del camino. Y así siguieron, sin promesas inquebrantables, pero con la certeza de que, pase lo que pase, siempre sería mejor ser fieles a sus corazones, aunque eso significara tomar decisiones difíciles. La enseñanza final no era que el amor de Carla y Daniel fuera perfecto, ni que su historia fuera un cuento de hadas. La verdadera lección era que el amor, para ser auténtico, debía construirse sobre la base de la honestidad, tanto con uno mismo como con los demás, y que, a pesar de los errores cometidos, siempre había una oportunidad para aprender, para sanar y para ser mejores. No había un final definitivo para su historia, porque la vida misma no tiene finales claros. Lo que quedó fue la enseñanza de que el amor, en su forma más pura, no se trata de perfección o de finales felices, sino de seguir adelante, juntos, con la verdad y la esperanza como sus guías.